que se encuentren súper genial. Esta señora se maquilló un poco para dar iniciado a nuestro segundo episodio de nuestro podcast. En el día de hoy me estuve remarcando y retitulando acá sentada porque no sabía muy bien de qué íbamos a hablar hoy. Y me da un poco de risa porque esta señora dice, hoy es nuestro segundo episodio de nuestro podcast y no sabemos de qué hablar. Bueno, mi reina, como ya vieron en el título, al final nos decidimos y vamos a estar charlando sobre la maternidad. O sea, sobre la maternidad en sí, de todas las cosas que me pasaron a mí, todo ese largo proceso que pasamos las mamás. Así que nada, ese va a ser el tip de hoy. Vamos a ver qué cositas tenemos que implementar, qué cositas tenemos que cambiar a la hora de ser mamá primeriza. Así que nada, como ya vieron en el título, procedemos. Y bueno, mis reinas, comenzamos este pequeño tip, esta pequeña charla más que nada. Bueno, mis reinas, vamos a comenzar con nuestros primeros 6 tips de cómo implementar nuevas cosas, cómo uno se tiene que acostumbrar al cambio de nuestro cuerpo, cómo nos tenemos que preparar mentalmente y físicamente, qué cosas tenemos que hacer y qué cosas no. Esto yo se lo comento porque a mí me pasaron varias cosas en el embarazo. No sé si habrá alguna de las mamis, no sé si habrá alguna mami acá en mi canal, pero me gustaría que dejen su comentario, que, no sé, en breve me expliquen cómo fue su parto, su embarazo, su transcurso de aprender a adaptarnos a nuevas cosas. Así que, mis reinas, vamos con el primer punto número 1. Este es un pequeño comentario que me pasó a mí cuando yo me enteraba que iba a ser mamá. Fui a hacerme un control básico que no tenía nada que ver. Obviamente yo ya sabía que iba a ser mamá, que estaba gestando en mi vientre un bebé. Entonces se me da por sacar un turno a mí con una ginecóloga. Ella me mandó a hacerme una ecografía. Hicimos la ecografía, pasó 1 semana y media más o menos y se la llevamos a nuestra ginecóloga. Resulta que la ginecóloga la ve y me dice que no hay bebé, que se había armado la bolsa nada más y que no había bebé. Esto pasa, señoritas, porque acá vamos a implementar el primer tip. Tip número 1. No se apuren a querer hacerse la primera ecografía. No se apuren a querer ir corriendo rápidamente a hacerse una ecografía. No se apuren, mi reina. Este es el primer tip. No se apuren. Porque lo que me pasó a mí, y creo que a varias, esto sucede cuando vos querés ser mamá realmente. Esto cuando vos estás ansiosa cuando querés ser mamá. Esto pasa cuando vos estás ansiosa, querés hacerte la primera ecografía. En general les pasa esto a las madres que estamos en busca de un hijo, en realidad. Para explicarle, ¿sí? Para que ustedes entiendan. A veces no pasa eso. No a todas nos pasa que queremos tener hijos. Todos tenemos opiniones diferentes. Pero en mi caso, que yo quería ser mamá, que estaba en búsqueda, me pasó esto. Que yo estaba muy ansiosa, me fui y me hice una ecografía y la doctora vio que no había bebé. Tip número 1, como yo le estaba diciendo, esperen un buen tiempito, esperen mínimo, no sé cuánto tiempo él espera, pero esperen mínimo medio mes para hacerse una ecografía,
porque les puede llegar a suceder que esté armada la bolsa y no haya bebé. Bien, es el tip número 1. Espero que este podcast no sea un podcast aburrido, porque en realidad este podcast va para las mami que están en mi canal. El siguiente tip va en que no le puedo decir que no lloren, no le puedo decir que no se emocionen, porque esa emoción, ese pequeño, transcurso que pegamos las madres primerizas, al no saber muchas cosas, al no estar preparada, nuestro cuerpo reacciona a miles, millones de cosas. Este podcast para mí es importante porque a mí como mamá primeriza me pasaron varias situaciones en las cuales que yo tenía que aprender y afrontar a lo que yo tenía que estar preparada para lo que iba a venir. A pesar de que yo ser una madre que estaba en búsqueda de un bebé. En este caso, mi reina. Bueno, tip número 2. ¿Cómo armar una mochila? Eso es básico, muy básico. Bueno, en este caso a mí me tocó estar en un hospital. Es importante que llevemos todo lo que nos dice en el papelito que nos dan, porque nos dan un papel específicamente que te dice todo lo que vos te tenés que traer el día que vayas a tener. Es muy importante que lo traigas. Porque si le faltan una de estas cosas al bebé, o te faltan cosas a vos que vos vas a usar o que el bebé vaya a usar, vas a tener que estar yendo y viniendo, ir a las corridas. A veces esto pasa, le paso este tip porque no a todas nos pasa la misma circunstancia que decimos, bueno, tenemos una fecha implementada, tenemos una fecha programada donde vamos a ir y ya está. Entonces vos tuviste tiempo de armar. Pero como me pasó a mí, yo un día antes armé la mochila. Un día antes de que yo tuviera, armé la mochila. Y yo la armé súper apurada. Sí, tuve pañales, llevé todas las cositas, como la ropita que iba a usar ahí. Cositas para mí. Pero nada, sobre todo es muy importante porque yo llevé, acá está el tip, lleven mínimo 2 bolsas de pañales. Lleven mínimo 2 bolsas de pañales, por favor, porque yo tenía y contaba que, si no me equivoco y no me quiero equivocar y estar acá parloteando y pasando este tip sin acordarme bien cuántas bolsas de pañales llevé. Pero nada, yo creo que llevé una bolsa de pañal y no me alcanzó. Decí que en las visitas... mis tías que me fueron a visitar para conocer a la bebé, me regalaron pañales, obviamente. Eso me vino como anillo al dedo. Así que nada, tip número 2, muy importante que se fijen lo que van a llevar en la mochila de maternidad y que más o menos se lleven 2 bolsas de pañal. Porque ustedes no van a creer, lo importante que son los pañales. Ay, Dios, este podcast es bastante raro, mi reina, pero espero que lo vean. Y si aún no sos mamá jovencita o estás embarazada, porque yo no sé las reinis que tengo en mi canal, este podcast es muy importante para las mamás que están o para en un futuro las reinis vean este video y digan, listo, vamos a hacerle caso a esta señora. Bueno, mi reina, lo siguiente... El tercer tip es el siguiente. Esto tiene que ver también con nuestra mochila de maternidad. Es muy importante también. Es muy importante, tan importante como los pañales. Es muy importante que lleven varias mudas de ropitas. Este es el tercer tip. Es muy importante que lleven varias mudas de ropitas, de enterizos, todo lo que ustedes le hayan comprado. Es muy importante que lleven varias muditas. Aún así, ustedes vean y digan, no, si voy a estar 3 días, porque en esos 3 días pasan un montón de cosas. En esos 3 días, por ahí el bebé o la bebé o el bebé
no sé, se mancha, se le pasa el pañal, pasan un millón de cosas. Al darle al pecho, en el momento que vos le estás dando al pecho, por ahí lo manchaste o lo mojaste. Tenés varias millones de opciones que pueden llegar a pasar estando en un hospital o en una clínica, porque vos no vas a estar mucho más cómoda, no vas a estar cómoda. Vos estás con, por ejemplo, a mí que me tocó cesárea, yo no me podía ni mover, mis reinas, no me podías mover. Ese va a ser otro tip, que eso se lo voy a estar contando ahora. Por ejemplo, nada, entonces es muy importante que lleven muditas de ropas. Y es muy importante porque nosotras en sí, por ejemplo, yo no conocía el peso del bebé, de la bebé. Por ejemplo, yo había comprado ropa 1, ropa 2, ropa 3, o sea, talles así. Y resulta que mi bebé era triple cero. Triple cero. Yo mido 1,45 m más o menos. Y ustedes se pueden imaginar que mi bebé sea triple cero. O sea, era una pulguita mi bebé. La ropa que yo le había comprado le quedaba inmensa. Los pantalones le llegaban hasta acá arriba, chicas. No se imaginan lo feo que le quedaba, porque o sea, para una mamá, en el momento de recibir, de ver, de querer ver a su bebé, porque es muy importante, ahí está en la foto, que la tía, que la abuela, que suben foto, o sea, ver a tu bebé con los pantalones hasta acá arriba, es como que te da una cosita. Por ejemplo, a mí me daba cosita que mi bebé tenga los pantalones hasta allá arriba. O sea, no me quedó de otra. Eso también fue lo que me pasó. Es muy importante que se compren ropa en cero. Ropa de cero, ropa de triple cero, 0, 1. Aún así lo vaya a usar 2 o 3 días o media semana la ropita en tamaño cero. Pero es muy importante, es muy importante. Así que mis reinas, ese es el tercer tip. El tercer tip es muy importante que lleven varias mudas y es muy importante que compren la ropita en tamaño en triple cero o en cero. No compren demasiada ropa en 1, 2, 3, por más que ustedes digan, sí, la compré y se la guardo porque después la va a poder usar. Sí, sirve, pero vos en el momento que vos le vayas a poner la ropita en el hospital, los días que vos estés, vas a tener que ponerle la ropa grandísima a tu bebé. Así que es muy importante. Bueno, mi reina, y ahora sí pasamos al cuarto tip. En este tip es muy importante, ya que tiene que ver con la mamá. En este tip, por ejemplo, a mí me pasó que yo tuve cesárea. En este cuarto tip, la verdad, a mí me resultó muy difícil, a pesar de que tuve la ayuda de mi mamá y de mi suegra. Para mí fue muy triste porque no me podía mover. Obviamente hay mamás y conozco personas que salieron de tener cesárea y a los 5 minutos ya están levantadas. Bueno, en mi caso fue que yo me pude recién levantar como a las 8 de la noche, intentar a caminar algo. La verdad que por un lado estoy orgullosa, me siento yo orgullosa porque la mayoría de las mamás que tuvieron cesárea no se levantaron hasta el día en que se fueron. Así que es muy importante, mi reina, es muy importante, pero muy importante pasar este tip, porque a mí me tocó que a mí me hicieron cesárea. Pero si vos sos una mamá que vos tuviste a tu hijo por parto normal o por cesárea, como me pasó a mí, es muy importante que empiecen a estimular su cuerpo, que se empiecen a mover, que al menos puedan alzar el bebé, que se bajen un poquito en la cama, que se sienten. No tan solo que se levanten para ir al baño y volverse a acostar y que la persona que le está cuidando al bebé se encargue de todo. Obviamente lo entiendo porque vos recién salís de tener a un hijo, recién salís de pasar las 24 horas o las 48 horas, bueno, lo que sea de haber tenido a tu hijo, es como que tu cuerpo se tiene que volver a reiniciar. Así que es muy importante que vos que estás ahí, mis reini, te levantes, aún así si te duele, porque te duele una banda, chicas, tener cesárea duele una banda. Así que en este cuarto tip es muy importante que estimules, que te levantes, que pongas un poquito para que tu cuerpo se vaya adaptando de nuevo. No te quedes, mis reinas.
Es muy importante, porque si no, después a la hora de que te tengan que dar el alta, el cuerpo baja. ¿Y a qué me refiero con que baja? Todo ese organismo, todos esos líquidos que quedaron ahí, bajan. Entonces nos ahorramos de ensuciar, de manchar todo y de pasar un poquito de vergüenza, aunque estamos rodeadas de chicas, pero nos ahorramos de eso. Y cuento y digo esto porque esto me pasó a mí, que yo estaba internada y había una mamá que le tocó cesárea y no se levantó en todo el momento, y a la hora de irse, que cuando le dieron el alta al tercer día, es como que ella se levantó y bueno, nada, ensució todo ahí, así que bueno, esto no viene al caso. Así que mis reinas, este es el cuarto tip. Y bueno, y en el quinto tip, pasamos cómo tenemos que estar mentalmente y qué cosas tenemos que afrontar. En este caso, a mí me pasó que yo estaba durmiendo. Me agarró en que rompí bolsa acostada. Y la porfiada esta se cambió, se bañó y se volvió a acostar. O sea, no lo hagan. En este caso yo no sentí dolor, no sentí nada. Pero no lo hagan. Apenas se rompe la bolsa, apenas se mojan, apenas siente que se mojan, que se rompe bolsa, porque es imposible que no te des cuenta. Momento indicado para que te prepares y te vayas al hospital. Aún así no sientas ni un dolor, porque yo no sentí dolor. A mí directamente se me rompió la bolsa y nada, y ahí pasé directamente al quirófano. Pero si sos una de las mamás que viene teniendo contracciones, por ejemplo, yo les digo esto porque yo no sentí contracciones en ningún momento. Pero si sos una de las mamás que siente contracciones, es muy importante que te vayas a controlar. Es muy importante, porque aún así vos no sabés en qué momento ya está el bebé ubicado para salir. O sea, es muy importante. Pasamos al último tip. Bueno, nada, en este sexto tips, es muy importante que disfrutes la maternidad. Es muy importante que hagas cosas, obviamente, que hagas las cosas, pero también teniendo un cuidado, porque con la panza no podés hacer muchas cosas. A veces se dificulta hacer millones de cosas, pero si lo podés hacer con cuidado, hacelo. Que la pancita no sea un impedimento para que vos estés sentada y digas, ay, no me puedo mover. Pero si lo podés hacer, hacelo. Si no lo podés hacer y aún así el doctor te recomendó, si vos tenés un embarazo crítico o lo que sea, o andes con pérdida y el doctor te dijo hacer reposo, bueno, hacelo. Pero en este caso, yo pasé un embarazo muy lindo, lo disfruté, aunque el día de tener a mi hija, a mi bebé, porque ya sabía que era una nena, me largué a llorar cuando me dijeron que iba a ir a quirófano. O sea, las emociones están alborotadas, las emociones están descontroladas, no las podés controlar. Entonces es muy importante que nosotros calmemos, nos tomemos un poquito de disfrute en ese último tiempo, porque vos vas a dejar después de sentir a tu bebé en la panza. Es el último minuto que vos vas a aprovechar, es el último minuto que vos que estás por conocer a tu bebé. Entonces es muy importante que controle las emociones y aún así se dificulte. No te digo que tampoco me voy a dar experta, porque yo fui mamá primeriza. Acá tengo a mi reina. Yo fui mamá primeriza y se me dificultó en alguna de las cosas. O sea, cuando me dijeron vas a pasar al quirófano, me largué a llorar. O sea, ella estaba pensada que la iba a tener a la criatura y por ahí nomás tirar. No, o sea, estaba muy emocionada. Tenía una mezcla de miedo con emoción, con que en el que iba a pasar.
qué va a suceder, qué hago ahora. Son varias mezclas, que eso es inevitable al momento de ser mamá. Muchas mamás que sufren el posparto, y yo creo que eso te agarra sigilosamente te agarra porque no te das cuenta. A mí me pasó también, y creo que vamos a agregar un tip más, porque ya que estamos, este tip 7, que en realidad dijimos que iba a estar hasta el 6, iba a dar 6 tips nada más, vamos a darle hasta el 7. A mí me pasó que yo me sentía cómoda en la pieza después de haber sido mamá. Es como que yo clavé una silla al lado de la cama, porque era la opción más rápida de levantarme a la cama cuando la bebé tenía hambre, en agarrar y darle el pecho. Fue la opción más rápida, y es como que yo me aferré a ese pequeño lugarcito, a una silla, en sentarme ahí y no salir para el comedor. Es como que sí salía al comedor a comer, todo, a la hora de comer la traía a la nena, la ponían a la bebé, la traían el chango, la ponía al lado mío, pero es como que yo me encerré en la pieza a la hora de que venía visita. No es que no quería que la vinieran a ver o que me molestara, yo no quería que salir de la pieza. Eso era lo que a mí me pasaba, yo me sentía segura en la pieza, no quería salir. A mí me pasó eso. Sentía esa inseguridad de que algo le iba a pasar si salía más de allá. Es algo raro y loco. Personas profesionales, hay doctores, hay profesionales que te pueden dar una manito si vos no podés salir, si sos una mamá sola, si sos una mamá soltera. O hay muchas que no le pasan, o hay otras que sí le pasan, y que les pasan otras cosas, que sienten miedo, porque eso es lo que yo sentí. La verdad es que hay muchas cosas, te puede agarrar mucho, o sea, en el posparto te puede dar muchas cosas. No son malas, pero es como que vos estás sobreprotectora, es como que vos sos una mamá que estás protegiendo a tu bebé. O sea, ya hay profesionales para eso, pero en este caso yo no necesité profesionales. Yo poco a poco fui como que me fui soltando, y llegaban más personas a verla, a la bebé, y es como que yo me solté, es como que yo vi amor, cariño, seguridad, entonces como que se me fue. Así que, pero nada, es muy importante. Hay a veces que hay madres que no, porque no quieran a su hijo, están en un momento de negación, no lo quieren alzar a la bebé, no le quieren dar el pecho, porque hay muchas cosas, y no estoy criticando a ninguna mamá ni nada, no estoy diciendo de que yo fui mejor, o que hay otras mamás mejor o otras mamás peor, no, para nada. Yo estoy contando lo que me pasó a mí personalmente. Pero bueno, mis reinas, vamos cerrando este pequeño podcast, que al final se agregó un 7º tip. Así que, mi reina, espero que les haya gustado, que les haya encantado. Espero que sea de su agrado, porque este es un pequeño podcast para las mamis. Este es un pequeño podcast para las chicas que el día de mañana quieran ser mamá. La verdad que son pequeños tips que nos van a ir ayudando, que te pueden ayudar, porque en realidad hasta yo lo pasé, y a veces no sabemos cómo ser mamá. Y mucho menos siendo primeriza. No sé si les pasa a las madres que ya hayan tenido un hijo, no sé cómo, o si están sensibles, o si están más cancheras cuando ya vas a tener tu segundo hijo. La verdad que no lo sé, eso no lo sé, porque nada, yo tengo una sola bebé y es mi bebé, así que hasta acá vamos a dejar este pequeño podcast. No se olviden de suscribirse, de comentar. Espero que todo este tiempo que estuve hablando al micrófono haya estado encendido. Así que nada, mis reinas, no se olviden de compartir, de darle me gusta, de suscribirse a mi canal y de darle mucho amor. Espero que les haya gustado este podcast. Pronto estaremos con el 3er episodio y con una nueva charla. Así que, mis reinas, nos vemos en un próximo video. Bye.